salió? Le voy a mostrar a las chicas. Chicas, mira lo que encontré. ¿Qué es eso? No sé qué es, pero, o sea, son libros, pero no sé de dónde salieron ni... A ver. Mira, son muy viejos, ¿eh? Sí, no sé. ¿Qué dicen? Mira. Dice Wegener. Wegener. ¿Lo conocen? Deriva continental. ¿Qué es? No, ni idea. Bueno, vamos, investiguemos, vamos a ver Dale, qué es. vamos. La idea de que los continentes, sobre todo Sudamérica y África, encajaban como las piezas de un rompecabezas, se originó con el desarrollo de mapas mundiales razonablemente precisos. Sin embargo, se dio poca importancia a esta idea hasta 1915, cuando Alfred Wegener, meteorólogo y físico alemán, publicó un libro en el cual estableció su radical hipótesis de la deriva continental. Wegener sugirió que en el pasado había existido un supercontinente único denominado Pangea, que significa toda la Tierra. Además, planteó la hipótesis de que hace unos 200 millones de años este supercontinente empezó a romperse en continentes más pequeños que derivaron a sus posiciones actuales. Examinemos las pruebas de Wegener. Encaje de los continentes. Wegener sospechó por primera vez que los continentes podrían haber estado unidos en alguna ocasión al observar las notables semejanzas existentes entre las líneas de costa situadas a los lados del Atlántico Sur. El ajuste global fue incluso mejor de lo que habían sospechado quienes apoyan la teoría de la deriva continental. Evidencias fósiles. Wegener pensó al principio que la idea de una Tierra móvil era improbable, hasta que leyó un artículo en el cual se citaban pruebas fósiles sobre la existencia de un puente de tierra que habría conectado Sudamérica y África. Wegener citó casos de organismos fósiles que se habían encontrado en diferentes masas de continentes, como por ejemplo el Mesosaurus, un reptil probablemente acuático con dientes prominentes, cuyos fósiles se limitaban al este de Sudamérica y al sur de África. Tipos de rocas y semejanzas estructurales. La teoría establece que si los continentes estuvieron juntos en el pasado, las rocas situadas en una región concreta de un continente deben parecerse estrechamente en cuanto a edad y tipo con las encontradas en posiciones adyacentes del continente con el que encajan. Esas pruebas existen en forma de cinturones montañosos, que terminan en la línea de costa solo para reaparecer en las masas continentales situadas al otro lado del océano. Por ejemplo, el cinturón montañoso que comprende los Apalaches en Estados Unidos es semejante a las montañas en las Islas Británicas y Escandinavia. Evidencias paleoclimáticas. Ya que Wegener era meteorólogo, dedujo que grandes masas de hielo cubrían extensas áreas del hemisferio sur a finales del Paleozoico. En el sur de África y en Sudamérica se encontraban capas glaciares de la misma edad, así como en India y en Australia. Con esto termina la teoría de Wegener sobre la deriva continental. La propuesta de Wegener no fue muy discutida hasta 1924. Desde ese momento hasta su muerte, su hipótesis de la deriva continental tuvo muchas críticas. Una de las principales objeciones procedía de su incapacidad para indicar un mecanismo capaz de mover los continentes a través del planeta. Wegener propuso que la influencia mareal de la Luna era lo bastante fuerte como para impulsar el movimiento de los continentes. Harold Jeffreys respondió a esto que una fricción mareal de la magnitud necesaria para desplazar los continentes habría frenado la rotación de la Tierra en algunos años. Muchos geólogos refutaron su teoría de que los continentes encajaban, estableciendo que las líneas de la costa están siendo continuamente modificadas por procesos erosivos y sedentarios y que las evidencias fósiles provenían de las áreas emergidas que han experimentado periodos de levantamiento. También que los animales habían llegado a los continentes a través del rafting, deriva continental, saltando de islote en islote y por la unión ísmica. Uno de los errores de la hipótesis de Wegener, que demostró el método científico,
fue que los continentes no se abren paso a través del suelo oceánico y que la energía de las mareas no es el mecanismo impulsor del movimiento de los continentes. En 1937, Alexander Dutoit sugirió que las corrientes de convección que actúan dentro del manto eran responsables de la propulsión de los continentes a través del planeta. Hola María, ¿cómo andás? Hola Nachi, ¿todo bien? ¿Viste la nueva noticia en el diario? No, ¿qué noticia? Bueno, dice que la fosa de Perú y Chile está cada día más profunda. ¿En serio? ¿Pero cómo es eso? Sí, ¿viste la teoría Hess? En los años 70 por ahí. No me acuerdo. Bueno, te explico. Las dorsales oceánicas están ubicadas en zonas de ascenso en el manto. Entonces, a medida que el material va ascendiendo desde el manto, el suelo oceánico es transportado y se va, digamos, alejando de la cresta de las dorsales. Entonces, después, con las fuerzas tensionales, se rompe la corteza en fragmentos y el suelo, el suelo oceánico, es sustituido por nueva corteza y así como que se expande el fondo oceánico. Ah, es por eso que empezó otra fase de la revolución científica. Claro. También me acuerdo que las fosas profundas, como la de Perú y Chile, son lugares donde la corteza oceánica vuelve hacia el interior del planeta. Y es por eso que las porciones más viejas se van renovando todo el tiempo. Claro. Che, María, te dejo porque me tengo que ir. Nos vemos. Hola, Ro, ¿cómo andas? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué estás estudiando? Sí, esa es la Tierra. Tectónicas. ¿Y en qué consiste? Bueno, deja que te explico con los gráficos más grandes. Dale. Una placa tectónica son fragmentos de la litósfera que están en movimiento y cambian continuamente de tamaño y forma. Se reconocen 7 placas principales: la norteamericana, la sudamericana, del Pacífico, la africana, la euroasiática, la australiana y la antártica. También están de tamaño mediano, como la caribeña, la nazca, la filipina, la arábiga, la de Cocos y la de Escocia, es decir, que se clasifican por su tamaño. Varias de las grandes placas abarcan un continente entero, además de una gran área de suelo oceánico. Se mueven en velocidades muy lentas pero continuas, y es impulsada por el calor interior de la Tierra. Las placas se mueven como unidades coherentes en relación con las otras placas. Las principales interacciones entre las placas individuales se producen a lo largo de los bordes, el cual es un límite. Existen 3 tipos de bordes. El primero es el borde divergente. Se produce la expansión de las placas separándose del eje de la dorsal y se ubican a lo largo de las crestas de las dorsales oceánicas. Las fracturas creadas se llenan inmediatamente con roca fundida que asciende desde la asterósfera caliente situada debajo. Al enfriarse genera una roca dura, produciendo nuevos fragmentos de fondo oceánico. A lo largo de estos bordes, el fondo oceánico está elevado. A medida que se va formando una nueva litósfera a lo largo de las dorsales oceánicas, se van alejando lentamente y continuamente de la zona de ascenso que se encuentra a lo largo del eje dorsal, provocando que aumente su densidad al enfriarse, su engrosor y su densidad depende de su edad. Los segundos son los bordes convergentes. Son donde la litósfera es subducida y absorbida en el manto. Cuando dos placas convergen, el borde frontal de una se dobla hacia abajo, lo que permite que descienda y se fusione con la asterósfera. Esto es la zona de subducción. Al deslizarse una placa debajo de la otra, esta se dobla y forma una fosa submarina. Existen 3 tipos de convergencia. Océano-continente. Convergen una placa con corteza continental con una con corteza oceánica. La placa con el material continental menos denso seguirá flotando y la placa oceánica más densa se hundirá en la asterósfera. Océano-océano. Cuando convergen dos placas oceánicas, una desciende por debajo de la otra, iniciando actividad volcánica. Continente-continente. Convergen dos placas con corteza continental. Ninguna subducirá debajo de la otra por su baja densidad,
por lo que ambos bloques continentales se colisionarán. Las masas, al colisionar, se pliegan y deforman los sedimentos acumulando, formando una nueva cordillera montañosa. Los terceros son los bordes de falla transformante. Son fallas de desplazamiento horizontal en donde las placas se desplazan una al lado de la otra sin producir ni destruir litósfera. Wilson estableció que las grandes fallas conectan los cinturones activos globales, bordes convergentes, divergentes, otras fallas transformantes, en una red continua que divide la superficie externa de la Tierra en varias rígidas. Un claro ejemplo es la falla de San Andrés. Las pruebas presentadas por Wegener para comprobar su hipótesis de deriva continental sirven también para validar la teoría tectónica de placas. Algunas pruebas fundamentales fueron las procedentes de sondeos oceánicos, las cuales confirmaron la expansión del fondo oceánico. También la de puntos calientes y plumas ascendentes del manto y la de terremotos de foco profundo. Pero es que... ¿Sienten eso? ¡Terremoto! La mayoría de los sismos se producen en los bordes convergentes, es decir, cuando dos placas tectónicas colisionan entre sí. Sin embargo, los terremotos pueden ocurrir a lo largo del planeta sin necesidad de vincularse con los bordes convergentes. Los terremotos de foco profundo, es decir, los que poseen su epicentro a más de 300 kilómetros de profundidad, son asociados con los bordes convergentes y las zonas de subducción. Es decir, en las convergencias océano-océano y océano-continente. El supercontinente Pangea empezó a separarse hace unos 200 millones de años. Una consecuencia fue la creación de una nueva cuenca oceánica, el Atlántico. Los investigadores han sugerido que, cuando un gran fragmento de litósfera continental permanece estacionado durante un periodo prolongado de tiempo, las condiciones son adecuadas para la formación de un rift continental. Por lo tanto, la acumulación de calor hace que el supercontinente se ahonde. Esta actividad genera fuerzas de extensión que disminuyen el grosor y, finalmente, rompen la litósfera. El ascenso del material caliente entre los fragmentos continentales separados genera un nuevo fondo oceánico. Luego, Pangea se fragmentó en dos grandes bloques. Por un lado, América del Norte, Europa y Asia formaban la Eurasia. Y Sudamérica, África, Antártida y Oceanía formaban Gondwana. Finalmente, América del Norte y América del Sur se unen. Madagascar se separa de África. La India asciende hasta Asia y se une a esta. La Antártida y Oceanía se separan, quedando la conformación actual de los continentes. Las corrientes de convección. Esta teoría sugiere la presencia de corrientes de convección en el manto a causa de las diferencias de temperatura. El magma más profundo se encuentra a mayor temperatura, a mayor presión y menor densidad, por lo que asciende, mientras que los más fríos y pesados descienden. El empuje y arrastre de las placas. A medida que una placa recién formada se separa de la cresta dorsal, se enfría, aumenta su densidad y acaba por hundirse en la estenosfera. En ese proceso, la placa fría que se hunde empuja consigo la litósfera que tiene detrás. Las plumas ascendentes y placas descendentes. En algunas zonas del interior del planeta ascienden hacia la corteza material magmático de mayor temperatura que el resto, en forma de estrechas o grandes plumas ascendentes. Al alcanzar la litósfera se expanden lateralmente y facilitan la separación de las placas sobre la zona ascenso. Estas plumas del manto se revelan ellas mismas como áreas volcánicas de larga duración, es decir, puntos calientes. Se han identificado aproximadamente una docena de puntos calientes. El miembro descendiente de las células de convección está constituido por las placas litosféricas en subducción, frías y densas. Estas placas subducidas pueden hacer todo el camino de descenso hacia el límite núcleo-manto.